Muy buenas noches. Mi nombre es Carla Pedraza, estudiante de la carrera de Arquitectura de quinto ciclo. En este caso vamos a entrevistar al maestro de obras César Ruiz. Todos somos estudiantes de la carrera de Arquitectura por el curso de Construcción Ambiental 1. Buenas noches, maestro de obras César. En este caso vamos a hacerle una ronda de preguntas, cada una de nosotras, y justamente para conocer un poquito más sobre su experiencia en construcción, la primera pregunta es si cómo así ha llegado al rubro de la construcción y si tiene alguna experiencia que nos pueda contar, alguna experiencia peligrosa que quizás lo haya llevado en este transcurso y en ese tiempo. ¿Y cuánto tiempo en No, el rubro lleva? bueno, yo empecé en la construcción casi a la edad de 14 años, aún cuando estaba en el colegio. Mi papá era maestro de obra para algunas empresas, así que solía ir ahí en las épocas de vacaciones o algunos fines de semana a ver lo que eran los trabajos en obra. Eran algunas plantas de construcción de espárrago, se hizo la construcción de algunos centros penitenciarios, colegios, así que ahí pude ir ganando algunas experiencias de primera mano de forma directa mientras seguía aún mis estudios en el colegio. A lo largo del tiempo he podido ir aprendiendo diferentes formas de trabajo de la construcción, pero como la construcción se va innovando y va cambiando en cada año debido a las circunstancias de los movimientos sísmicos o circunstancias de los suelos donde se trabaja, eso también me ha llevado a aprender nuevas formas. Recuerdo una de las circunstancias que se presentó hace poco de riesgo, cuando tuvimos que trabajar una calzadura de una casa de 4 pisos, cuando lo que teníamos en la misma casa que habían construido 4 de relleno, lo que había era basura. Cuando hicimos las excavaciones, vimos, conforme íbamos bajando la excavación, llegamos a 2,40 metros de profundidad, pero la casa continua tenía 4 pisos y tenía casi 80 centímetros de puro relleno sobre lo que habían trabajado. Así que seguir trabajando de esa manera en profundidad para darle la construcción de vida, veíamos que había riesgo de que estas columnas pudieran rajar o la casa se podría voltear, así que tuvimos que trabajar con calzaduras de manera progresiva para evitar posibles riesgos o derrumbes en este caso, ¿no? Una de las cosas que nos ha pasado hace un par de años atrás. Ok, muchísimas gracias por esa experiencia. Y de hecho sí, ¿no? En el tema de construcción, tomar bastantes precauciones y más que nada tener los materiales y la vestimenta adecuada, las BPTs para que se puedan cuidar las acciones que puedan haber. Em, Listo, va a continuar mi compañera. Buenas noches, maestro César. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo capacita usted a un personal nuevo en el rubro, no? Me gustaría que nos comentara este punto. Claro, por ejemplo, a veces quieren ingresar al área de la construcción algunos jóvenes que quizás quieren conocer o aprender en este rubro. Lo que trato siempre es de menos a más en el proceso de explicarle. Algunos empiezan como ayudante, pero la perspectiva no es que se queden en ayudante, porque si ellos siguen escalando en el aprendizaje, permiten que el trabajo se pueda avanzar y se haga de mayor calidad. Así que le empiezo a explicar qué es lo que esperaría de él a largo plazo, pero también le explico cuáles son sus metas y sus prioridades de ellos. A veces algunos quizás no solo quieren pasar el rato en una temporada en la construcción y quizás prefieren otra área de trabajo. Entonces, si es eso, la inversión de tiempo en capacitar no sería lo mismo con alguien que quien desearía dedicarse al rubro. Pero como le digo, trato de ver primero su expectativa de ellos y las cosas a largo plazo en el proyecto de las habilidades que tienen. No todo personal tiene una habilidad para todo área de trabajo. Por ejemplo, algunos son minuciosos que quizás puedan ser más diestros en el acabado de la casa. Hay otros que tienen habilidades quizás para el área de fierrería, otros carpintería, otro el área estructural. Conforme van viendo, les voy explicando cuáles son los que se espera, cuáles son los procesos del trabajo que deben ir realizando. Pero de a poco, paulatinamente, explicándole esos puntos.
Claro, ya, muchas gracias. Y para una última pregunta para mí, quisiera preguntarle, ¿qué medidas usted suele utilizar para garantizar la salud física en el trabajo, ¿no? Más o menos para garantizar su salud, ¿no? Claro, por ejemplo, en cuanto a las mascarillas, a veces solemos hacer cortes de paredes, usamos los químicos, algunos aditivos. Dependiendo de la función que se haga, a veces usamos mascarillas convencionales o mascarillas 3M, de acuerdo a lo que se use. Otros aspectos son las sorderas, los guantes. Tratamos que esto vea y evaluar cuáles son los posibles riesgos de sustancias químicas alrededor que se puedan usar también, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Ahí le paso con mi compañera. Buenas noches, maestro Deborah. Bueno, le quería comentar, a ver, ¿cómo nos comentaría un poco sobre el proceso de cómo empezar la cimentación? Mm, bueno, la cimentación, o la palabra cimentación es muy amplia, ¿no? Hablamos de la área estructural de una construcción, de un edificio, de una casa, pero en este caso empezamos con el proceso del trazado, así en el terreno, del trazado del ancho de lo que se espera, la zanja. Y de acuerdo a ello vamos viendo cuál es el tipo de cimentación. Algunos solamente son de material de concreto y en la Ah, mayoría de los casos ahora se recomienda una área estructural de fierro, ¿no? Vigas, y dependiendo del tipo de viga que vamos a colocarlos. Y eso va a depender mucho del área donde vamos a construir. Aunque las casas a veces puedan ser muy parecidas y muy cercanas, me ha tocado la experiencia de que el área de terreno, cuando se hace un estudio o una calicata, estudio mecánico, el suelo varía mucho. Entonces la cimentación, la forma de hacer un trabajo de cimentación va a variar de acuerdo a eso también. Algunos a veces hay que hacerlo con máquinas o otras con mano de obra, hombre, personal, y de acuerdo a ello y vamos a tener que ver qué tipo de estructura o área estructural vamos a colocar en la cimentación, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. También depende mucho de la altura, ¿no? Como usted comenta, el tipo de piso, la altura de piso, cuántos pisos se va a hacer. La cimentación influye. Correcto. ¿Qué nos va a ayudar a determinar la altura de piso? Lo que va a llevar en la cimentación va a ser el estudio de suelo, Eso. el estudio mecánico. A veces las personas ven en el estudio un gasto, dicen un estudio cuesta 3.000, 2.000, 4.000 soles y es un gasto. Hay que enseñarle a los clientes, a las personas, que no es un gasto, es una inversión, que es parte del proceso del área de construcción. Y eso va a determinar que a largo plazo no se hagan gastos innecesarios. Si la cimentación no está bien hecha, no está bien estructurada, el gasto a futuro es mayor. Por ejemplo, hoy en día cambiar una columna que puede ser parte del área estructural de una casa no bajaría de unos 2.000, 2.500 soles, solo una columna. Una casa abarca entre 20 a 30 columnas dependiendo del tamaño. Si solo yo tuviera que cambiar una columna, ya hice el pago de mi estudio de suelo. Si tuviera que cambiar otra columna, serían dos, ya tuviera quizás mi juego de plano, unos 3.000 soles. Pero ellos cuando lo ven como gasto, prefieren no hacer este tipo. Entonces, en este caso, los profesionales o quienes estamos viendo la obra, es muy importante explicarle por qué el área de la cimentación es muy fundamental que se haga con el estudio de suelo y se haga de manera acertada y adecuada. El estudio de suelo y se haga de manera acertada y adecuada. Muchísimas gracias. Buenas noches, maestro de obra. Me presento, soy la alumna Elvira Montaljade. Quisiera decirle una pregunta. ¿Qué método nos recomienda para crear las zanjas de la cimentación? Muy bien. Bueno, como le mencionaba, podríamos tener dos alternativas. Trabajo de mano de obra hombre o trabajo de mano de obra con maquinaria. Mucho va a depender de lo que se quiera construir en adelante y del área del suelo donde podamos encontrar. Como le contaba la experiencia inicial, en el plano inicial decía la zanja de 80 centímetros con un tipo de zapata corrida. Pero cuando yo bajé los 80 centímetros a excavación en una parte para la cimentación, me encontré con basura. Así que la cimentación ya no podía hacerlo con hombres, o ahora hombres, porque sería mucho gasto. Así que tuvimos que hacer la cimentación con máquinas, porque eso saldría más rentable y sería mejor el trabajo. Entonces, en este aspecto de la cimentación, a la hora de la excavación, va a depender mucho
del tipo de suelo y lugar donde nos encontremos para ver qué tipo de equipo o forma de trabajo va a ser el más idóneo. Ok. Para yo terminar, quisiera darle una segunda pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una zapata aislada y corrida? Bueno, si es bien, hay varias formas técnicas de poder manejarlo. En el caso nuestro, en el campo, las zapatas corridas los trabajamos mayormente en el área de muros de contención. Y otra de la parte donde usamos la viga de cimentaciones corridas o las zapatas corridas son cuando hablamos de construcciones superiores a 5 pisos. Y si el suelo es, por ejemplo, arenoso o es un suelo intermedio de calidad, pero las zapatas aisladas las podemos usar, por ejemplo, en una casa de construcción 4 o 5 pisos, con una viga de cimentación quizás solo de conexión. Y las zapatas van a depender de proporción a las perspectivas que yo tengo. Y como le decía nuevamente, todo va a partir de qué vamos a usar y cómo lo vamos a usar, de que tengamos un buen estudio de suelo. Si el estudio de suelo me indica que el terreno es bueno, quizás construir 4 o 5 pisos no necesite una zapata corrida. Pero si el estudio de suelo me dice que es malo, aunque sea un poco más costoso, voy a tener que colocarle zapata corrida porque es lo mejor la estructura. Porque yo no sé en qué sentido, en qué eje van a venir los movimientos sísmicos. Así que para evitar eso, dependiendo del estudio de suelo, me va a arrojar cuál es la mejor función. Si la zapata corrida o una zapata aislada. Muchas gracias. Le paso a mi compañero. Buenas noches, maestro César. Bueno, me presento, soy Shelly Carpio. Mi pregunta va respecto a las columnas. Quería saber, ¿usted qué nos recomendaría de usar acero y qué pulgada para este tipo de estructuras? Mm, La estructura va a depender de lo que yo quiera edificar. Si quiero hacer un cerco con 4 fierros de media y con un agregado quizás de 1,75 sea más que suficiente. Pero si voy a edificar una construcción, el fierro de media ya no es soportable, ya no es manejable. Tendría que trabajar con fierro de 5 octavos en adelante, estribos de 3 octavos en adelante. La resistencia del concreto tendría que ser 210. ¿Por qué? Porque toda la carga, todo el peso lo va a mantener la columna. Y si yo le bajaría la proporción de 210 a una columna como resistencia, eso no le daría la seguridad o la estabilidad de los pesos que van a cargar en lados superiores. Entonces, la calidad de la columna y el tipo de fierro va a depender mucho de lo que el dueño desea construir en perspectiva. Ahora, a veces pasa este error y muchas veces en obra. El dueño dice, la casa del vecino se construyó así, la casa de mi papá, de mi mamá se hizo de esta forma. Claro, en esos años cuando se construyó, no habían tantos sismos como hoy lo hay. No hay tanta forma que pueda haber riesgo de que una casa se derrumbe. Así que cuando empezamos a edificar para considerar la columna y el tipo de fierro, vamos a tener que determinar cuál es el proyecto a largo plazo. No ahorita, sino a largo plazo, para poder diseñar un tipo de columna, el tamaño de una zapata y la calidad del fierro. Claro, para finalizar, ¿nos podría decir qué diferencia hay entre la varilla corrugada con las otras distintas que ya existen, ¿no? Claro, bueno, ya hoy en día casi la varilla lisa ya no se está usando. La varilla corrugada es la que más se está manejando. Tenemos dos marcas más conocidas en el Perú, la de acero y la acero Arequipa y la de Cider. Hay otras nuevas, pero en proporción de lo que yo en obra particularmente he podido probar la calidad de aceros, hoy en día me quedo con la calidad de más resistencia con el fierro corrugado de Cider Perú. Claro. ¿Cómo pruebo yo una resistencia de un tipo de fierro que tan bueno o tan malo es? Cuando hacemos estribos, por ejemplo, cogemos los fierros para hacer el ángulo 90 grados, lo regreso, lo vuelvo a colocar en 90 y lo vuelvo a regresar en línea de 180. En el acero Arequipa muchas veces pasa que al tercer doblez se me revienta. En el acero Arequipa da la casualidad que hasta en el cuarto doblez recién empieza a rajar.
Entonces eso me demuestra que la calidad del fierro corrugado, en el caso de acero Arequipa, la resistencia es mayor. No es que Arequipa sea tan malo, pero sí del Perú es mucho mejor. Y hoy en día no nos permite el fierro liso tener una mejor adherencia al concreto, mientras que el corrugado sí. Al colocarlo en el área de columna, techo, en las vigas, por ser corrugado se adhiere mejor al concreto y es más difícil que pueda desprenderse en un movimiento sísmico, ¿no? Sí, justamente el corrugado hace que sea muchísimo, se adhiere más y pueda soportar, como usted menciona. Y es mucho más usado, pues ahora, ¿no? Ya el liso ha quedado bastante descontinuado. Son muy pocos los fierros lisos que hay hoy en día. Ok, gracias. ¿Lista la siguiente compañera? Buenas noches, maestro César. Mi nombre es Milka Medina y ¿nos puede comentar si utiliza algún aditivo en especial a la hora de hacer el tarrajeo en paredes o techos? En el caso de yo en lo particular, en lo que es el primer nivel, lo que uso, en vez de usar Zika antisalitre para los tarrajeos en el primer piso, dependiendo de los lugares, suelo usar el andino tipo 5 si el área es con mayor área húmeda o salitre. Es un aditivo que ya viene mucho más compuesto que echarlo en proporción, ya sea en polvo o en líquido. Pero cuando el dueño a veces dice no, prefiero comprar el aditivo, trabajamos con el Zika o Chema antisalitres para estos casos. Pero a veces sopeso los costos entre uno y otro. Más barato me sale comprando el andino tipo 5 para este tipo de terrajeos dependiendo de los lugares. Y por último, ¿cómo se mantiene actualizado sobre las nuevas técnicas, materiales y regularizaciones en el campo de la albañilería? Y muy interesante la pregunta, muy interesante. Yo tengo dos formas de poder estar actualizado. Trabajo con algunos profesionales que de acuerdo a las nuevas técnicas que van saliendo me los van enviando, las puedo analizar de primera mano. Y otra es que en el área de la construcción siempre estoy participando en cursos o charlas acerca de aceros, de cementos, las charlas que se puedan presentar para estar al día con las nuevas cosas que van saliendo en el área estructural. Mi trabajo en realidad no es solo supervisar asentado de ladrillo y columna, sino todo el área de fontanería, gasitería, lo que es electricidad, el acabado. Así que la única manera de poder estar al día es estando en capacitaciones constantes que estas empresas dan para recomendar sus productos y cómo usarlo. Y la otra manera es que hay algunos profesionales con los que trabajo que siempre me envían información actualizada y eso me permite ir conociendo qué cambios, qué ajustes hacer. Había cosas que hacíamos hace unos 5 años atrás, antes de pandemia, pero que han cambiado radicalmente su forma de construir después de ello. Entonces, si no estuviera investigando, buscando información de ello, en realidad seguiría quizás enchapado a la antigua, ¿no? Sí, ¿Usted tiene hijos? sí, tengo una hija. Una hija. Ah, bueno. Y a usted, con la experiencia que tiene, ¿le gustaría que su hija o de repente sobrinos, ¿no? Familia usted allegada, ¿le gustaría que se continúe el legado, que continúe con este rubro, en este rubro de la construcción? Bueno, sí, es más, ella que tiene todavía una edad muy jovencita, estuvo estudiando diseño de interiores en lo que era pandemia y le Qué gusta mucho interesante. diseñar los colores, la ubicación de la mueblería. No sé, los jóvenes van viendo cada perspectiva, pero el rubro de la construcción no es solo construir casa. El rubro Exacto. de la construcción es un mundo amplio de varias facetas. Ustedes pueden ver que hay muchas cosas y recomendar a un familiar o a alguien, de hecho que sí, pero en el área que más le interese del área de construcción. Ujú. Claro. Muchas gracias. De hecho, es bastante amplio, bastante. Muchísimas gracias, maestro César. Le queremos agradecer por la entrevista del día de hoy. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su Muchas tiempo. gracias. Gracias. A Claro. ustedes Gracias. que tengan buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Una última preguntita. Sí, ¿Usted tiene hijos? sí, tengo una hija. Una hija. Ah, bueno.
Y a usted, con la experiencia que tiene, ¿le gustaría que su hija o de repente sobrinos, ¿no? Familia usted allegada, ¿le gustaría que se continúe el legado, que continúe con en este rubro de la construcción? Bueno, sí, es más, ella, que tiene todavía una edad muy jovencita, estuvo estudiando diseño de interiores en lo que era pandemia. Y le gusta Interesante. mucho diseñar los colores, la ubicación de la mueblería. No sé, los jóvenes van viendo cada perspectiva, pero el rubro de la construcción no es solo construir casa. El rubro Exacto. de la construcción es un Sí, mundo amplio de varias facetas. Ustedes pueden ver que hay muchas cosas y recomendar a un familiar o a alguien, de hecho que sí, pero en el área que más le interese del área de construcción. Ujú. claro. Muchas gracias. De hecho, es bastante amplio, bastante. Muchísimas gracias, maestro César. Le queremos agradecer por la entrevista del día de hoy. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su Muchas tiempo. gracias. Gracias. A Gracias. ustedes que tengan buenas noches. Gracias. ¿No? Hasta luego. Gracias.